de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Orar es hablar con Dios. O pedir que Dios acuda, sí, a una necesidad nuestra. Cuando oramos, invocamos el nombre de Dios para que Él nos auxilie. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Primeramente porque nos has dado vida, nos has reunido, Señor, nos has convocado en esta iglesia, Señor, esta asamblea para poder, Señor, adorarte, para poder escuchar tu voz por medio de la exposición de la palabra. Por eso hoy somos hijos agradecidos y te damos gracias por la exposición de su palabra, la cual ha sido leída. Creemos que ella tiene el poder para transformar las mentes, los corazones, Señor amado, y la parte física del ser humano. Por tu palabra fueron creadas todas las cosas que no había a lo que hay hoy, Señor. Por tu palabra fueron sanados los enfermos, los espíritus inmundos fueron echados fuera. Señor, por tu palabra el ciego vio, el paralítico caminó, Señor, el sordo oyó. El libro de los Salmos nos recuerda y dice que el universo entero se sustenta en el poder de tu palabra. Amado Dios, ella es como la lluvia, como la nieve, que no vuelve atrás, Señor, sin haber hecho aquello por lo cual fue enviada. Creemos que hay poder en tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias por esta preciosa libertad de poder oírla. Danos la humildad suficiente para poder exponerla, como así la humildad suficiente para poder recibirla. Amén. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, al cual invitamos, y que sea a partir de ahora el eje, el centro de todas las cosas, Señor, que señorees tú en esta hora y nos ilumine a través de la Escritura tu voluntad. Tenemos conciencia que no tenemos lucha contra carne y sangre, por eso en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte, a Satanás el diablo, y todo aquello que no glorifique tu nombre, Señor amado, ahora se desvanece, y toda voz extraña la llevamos cautivo al señorío de Cristo, declarando este lugar las vidas libres, Señor, para oír tu palabra. Abre los cielos, establece tu reino en este lugar, y declaramos una mañana de bendición para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al creíble. Bien, tomen sus asientos. Hay algo que quiero definir, ¿sí? Dice así, el RAE dice, aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos, ¿sí? Conjunto de sistemas orgánicos que constituyen a un ser vivo. Esto lo declara el RAE, Real Academia Española, en cuanto a definir a lo que es cuerpo. La Biblia, ¿sí? Una connotación en la mayoría de las traducciones, cuando habla de cuerpo, está hablando de algo que está muerto, algo que no tiene vida, algo que necesita ser motivado para que cobre vida. O sea, se llama cuerpo aquello que se llama, que está ligado casi a la muerte. La mayoría de las veces cuando habla de cuerpo la Biblia habla de algo inmóvil, algo muerto que no tiene movilidad y que no tiene algún sentido propio. Entonces, cuando nosotros leemos, y el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿sí? Nos habla y ruega, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias. O sea, cuando hablamos de misericordia, la palabra misericordia es el amor de Dios que cubre la miseria del hombre. O sea, hermanos, yo les ruego por el amor de Dios que cubrió todos nuestros errores, dice el apóstol, que presenten, o sea, está hablando al auditorio, que presenten, ¿sí? Vuestros cuerpos, dice, en sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, en el lenguaje bíblico siempre se hacía partícipe de sacrificio, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas. Los sacrificios son como ofrenda a la deidad para agradar o buscar un favor. Si usted ve que un panda corta una gallina, tira sangre porque cree que por eso viene poder.
Nosotros vemos que en el antiguo pacto el pueblo de Dios tomaba los animales y ofrendaban a Dios en sinónimo de gratitud hacia su Dios. O sea, ese es el sacrificio que se hacía sobre un animal inocente, puro, ¿se acuerdan? Que no tenía que estar enfermo, no tenía que estar con mancha, sino que lo mejor de lo mejor se lo sacrificaba, o sea, se le quitaba la vida y se presentaba a su Señor, ¿sí? Entonces, pero el apóstol está haciendo referencia a él y dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no tenemos que ir nosotros y matarnos para agradar a Dios, sino que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en un acto racional a Dios. ¿Cómo presentamos nosotros nuestro cuerpo en un acto racional a Dios? ¿Sí? Dice, en un sacrificio vivo, agradable, o sea, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Dice, ¿qué es el culto? ¿Qué es vuestro culto racional? Y después dice, no os conforméis a este siglo, dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué habla? Este concepto tiene que ver mucho con arrepentimiento. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Se acuerdan del concepto arrepentimiento? Sí, ¿se acuerdan que en el original proviene de una palabra compuesta en el griego que es metanoia? ¿Se van a acordar conmigo? Metanoia, compuesta que de dos se hace uno. Meta significa mente. Noia tiene que ver con un surco derecho, con pisadas, con una dirección. O sea, si nosotros traducimos del griego, nos da que arrepentimiento significa cambio mi manera de pensar y mi manera de conducirme. Nadie puede alcanzar la salvación o la restauración de su vida si no se arrepiente. No hay arrepentimiento, no hay cambio. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces nos pasó y dijimos, bueno, voy a cambiar, voy a dejar esto porque estoy escupiendo fuera el carro y realmente quiero un cambio en mi vida? Y el otro día terminábamos peor. Porque fue simplemente un deseo del corazón, la predisposición del corazón, pero no hubo metanoia, no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento no proviene de Dios, sino que la Biblia establece que Dios, cuando le da al hombre, dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Evangelio. O sea, nosotros, para acceder a la vida eterna, debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra percepción de las cosas de Dios y de la vida terrenal. Nosotros tenemos y nos hacemos sabios de nuestras propias opiniones, creemos que lo que nosotros estamos haciendo está bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese dicho que decíamos, a mí nadie me dice lo que yo voy a hacer, yo soy libre? Y el trance se llevaba toda nuestra plata, se llevaba todo nuestro sueldo, nuestro aguinaldo, la leche de nuestros hijos, y decíamos, soy libre. Y eso es libertinaje, porque el concepto de libertad es dice que es la capacidad intelectual de tomar decisiones que afecten a bien a mí y a mi entorno. Eso es ser libre. Yo soy libre cuando las decisiones que yo tomo me van construyendo, me van dignificando a mí, pero dignifica mi entorno, dignifica a mis hijos, dignifica a mi vecino, dignifica a mis seres queridos, a mi esposa. Eso es tener libertad, porque las decisiones que yo no tomo están construyendo mi vida y están construyendo mi entorno. Y nosotros confundimos con libertinaje, te digo, yo hago lo que yo quiero, nadie me gobierna, yo soy libre. Pero ese es estar atado a otra cosa. Entonces, este concepto que dice Pablo, que dice sacrificio vivo, agradable, que debemos presentar nuestro cuerpo, y después dice, entonces, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos al sistema en el cual estamos. No digamos que está todo bien. No digamos que pasa, sino, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es imposible conocer la voluntad de Dios si no hay una transformación en mi mente. Porque de la mente proceden todas las cosas. De la mente proceden las guerras, los pleitos, las bendiciones, las maldiciones. Todos nacieron acá. Toda primera, segunda, tercera, creo que cada tercera guerra mundial.
nació donde en el cerebro de un hombre. Toda fornicación, todo adulterio, toda violación, todo abuso, toda violencia nace en la cabeza. Entonces debemos ser renovados. Dice otra palabra el apóstol también en otro versículo, dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios es espíritu, Él habla a nuestro espíritu y el espíritu de Dios habla a nuestro intelecto. Nunca pensó, cuando se mandó una macana, siempre tomo ese ejemplo porque y papá nos llamó y estábamos con vergüenza, nos mandamos una y papá dice, mirame a los ojos y nosotros agachábamos la cabeza y no nos mirábamos. ¿Y por qué? Porque teníamos vergüenza. Pero antes que papá nos llame, nosotros sabíamos que habíamos incurrido en el mal y sabíamos que podría tener consecuencias. Pero antes de incurrir, antes que nosotros hagamos, dentro de nosotros, lo que la ciencia llama la conciencia, nos estaba diciendo, esto es malo. O nunca hizo algo malo con miedo. O nunca hizo algo malo con vergüenza. Eso es la conciencia. Pero en las cosas de Dios, eso es la voz de Dios advirtiéndonos a nosotros lo malo y lo bueno. Cuando usted va a hacer algo, veo que dice, no, esto es malo, por ahí a mí me ve, por ahí, la conciencia misma, y esa es la voz de Dios. ¿Cómo nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente? ¿Cómo nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios? Cuando escuchamos esa voz, que la ciencia llama conciencia, nosotros llamamos la voz interna de Dios. ¿Le ha pasado o no? Entonces, ¿cómo crece un cristiano? ¿Cómo transforma mi vida? No es que usted venga acá y va a venir el pastor y le van a salir los ángeles y una aureola va a orar y Dios va a hacer. No funciona así las cosas de Dios. Esto no es magia. Dios no puede pasar sobre su libre albedrío. Usted tiene que ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ser transformado en su manera. ¿Cuál es la manera de que esto sea transformado? Como nos explica el apóstol, empezar a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. ¿Sí? A otro dice, me costó comprar el auto, hice un sacrificio, me ha dicho esto, o me costó comprar algo que me gustaba, tuve que sacrificar. ¿Qué es sacrificar si no el mío de qué es? De abstención. Me tuve que abstener, priorizar ciertas cosas para alcanzar otras cosas. Cuando Dios nos dice a nosotros que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio, nos está diciendo que tenemos que abstenernos de otra cosa que no nos permite que nuestra mente sea renovada. Ejemplo, no miremos pornografía, no acudamos a los lugares donde se consume, no seguir charlas, porque a veces nosotros los chicos que recién cambian, cuando tenemos que hablar y conversamos con Jorge y con Marco, siempre está el consejo que cuando nos juntemos con personas que están saliendo de las adicciones, problemas de alcohol, no nos quedemos inmersos en una conversación de adicciones. Si viene alguien que es adicto, nosotros ahí nos acordamos y empiezan a tirar nombres, lugares, acá, y eso es fomentar. Porque la mente, si nosotros repetimos todas las palabras que nosotros repetimos, a la noche más de 32.000 veces va para atrás y para adelante, y esto forma nuestro carácter o nuestra conducta el día de mañana. Imagínense que la persona que viene con problemas de pornografía, y yo le digo, ¿sabes qué me la estuve mirando anoche? Le estoy impregnando en su mente más de lo que él quiere salir. Imagínense si tengo un problema de adicciones, y digo, no, si yo tuve que consumir esto, tuve con lo otro, lo conocía que no, yo tuve, y entramos Pero ¿qué estoy haciendo? Plasmando en su mente y no estoy renovando su mente. El apóstol dice, para que yo pueda ser transformado, yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio. Y ese sacrificio representa a priorizar cosas que no me edifican. Antes escuchaba a Pantera, ahora escucho a Marco Williams. Porque los dos tienen influencia. Antes leía, ahora leo otra cosa. Antes hablaba, Pablo dice, antes cuando era niño, caminaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora ya no, diciendo que ahora conoció a Dios y él ha tenido un encuentro y ahora está en pleno crecimiento. Ya no camina como niño, ya no piensa como niño, ya no habla como niño. Cuando venimos a Dios, tenemos que venir
Y nuestra mente tiene que ser transformada, pero debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio. ¿De qué es válido? Siempre hago esta estadística. Si yo vengo de... ¿Cuántos cultos tenemos la semana? 2. Miércoles. Tenemos oraciones la semana. Tenemos discipulado. El día, ¿cuántas horas tiene? 24. ¿La semana cuánto tiene? 7 días. Por 24, ¿cuánto da? 168 horas. ¿Lo tiene? En una semana, la semana tiene 168 horas. 2 horas hoy, 2 horas el domingo, 1 hora oración, 1 hora discipulado. Póngale que en su casa usted ora 1 horita más, agréguele 2 horas más, 3 horas más. Vamos, ¿a cuánto? A 6, 7. Póngale que lea la Biblia, dedica 10, 8, 10. 10 horas, wow. Ya estamos leyendo la Biblia todos los días, orando día por medio. Es el sueño de todo pastor que tenga su miembro así, con 10 horas por semana que dedica a Dios. Ahora, compare 10 horas contra 168 horas. Que usted consume sistema, violencia, noticiero, pornografía, violencia de género, todo lo que usted quiere consumir. Es imposible que nuestra mente sea renovada. Nosotros estamos siendo formados por el pensamiento del sistema. Entonces, contacto con mis amigos, contacto con mis enemigos sería porque me están dando para que me destruyan, no porque el amigo te va a decir las cosas como son, aunque te duela, te va a buscar un cambio para bien. Sí, el enemigo que viene con el plástico y con todas las demás cosas, que viene rata, la ventana abierta y que los que han pasado lo saben. Entonces, eso no es el amigo. El amigo te va a decir cómo son las cosas. Por eso nosotros los consideramos como Jesús nuestros amigos. Mi amiguito mío, dijo Jesús, porque se expone la verdad para que usted pueda saber la verdad y el mal que está viviendo lo compare y pueda tomar una decisión. Para que usted pueda empezar a oír a la voz de Dios dentro de usted, que la ciencia llama como la conciencia, y usted empiece a obedecer ese sentir que Dios quiere que usted cambie para que su mente sea renovada. Entonces alguien tiene que exponer la verdad. Entonces, Pablo aconsejaba esto. Presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, tengamos que priorizar cosas, yo con Fanny a veces tengo que borrar nombres de la agenda nuestra de amistades que no nos edificaban, eran buenas personas, pero cuando había culto, teníamos compromiso, venían y querían compartir y se instalaban en la casa y no podía participar yo de las oraciones, no podía participar de los cultos, justo a la hora de la iglesia caían a comer, te venimos a visitar, o a la hora de la oración, pero no era para edificación y sus conversaciones no eran edificativas, sino que nos comentaban todo lo malo que había en otro lado. Entonces tuvimos que presentar también nuestra familia, nuestro hogar como sacrificio santo, nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo es sacrificio? Porque para que haya un chisme tiene que haber un oído y una lengua. La lengua puede venir caminando con alguien, pero el oído lo prestamos nosotros. O viceversa, dijo Miquito. Nosotros tenemos la lengua y el otro tiene el oído. Pero debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio, priorizar, abstenernos de cosas que no nos dejan renovar la mente. ¿O no le ha pasado que ha venido gente y se ha ido y usted quedó preocupada, quedó enojada, pasó el vecino, hablaron del vecino y ya lo mira enojado al vecino? O entra alguien y estuvieron hablando de ese alguien y ya ni lo saluda. ¿Por qué? Porque el que vino le dejó la cabeza así. Tuve una conversación con un chico otro día y me decía, yo fui abusado de chico, dice, y para mí yo soy homofóbico a los que abusan, dice. No lo soporto, dice, no, cosa, hijo. Y cuando veo esta situación, cuando conversamos estas cosas, dice, a mí me pone mal. Y yo le digo, ¿pero qué vamos a conversar? ¿Por qué no buscas el perdón en Dios y no buscas las virtudes que hay en Cristo para que vos puedas soltar perdón y el perdón te va a sacar la ira, te va a sacar el odio, te va a sacar la angustia, la tristeza, te va a sacar la fobia? Le digo, entonces hablemos de Cristo. Pero ¿de qué a mí me sigue decir? ¿Y cómo fue? ¿Quién fue? ¿A dónde fue? Eso no es. Entonces yo estoy generando un conflicto y estoy prestando oído a algo que no edifica.
llevar luz donde hay tiniebla. Vosotros sois la luz, dijo Jesús, de este mundo. Yo iré, volveré y habitaré en vosotros. O sea que en este cuerpo está Cristo por la fe. Yo creo que el Espíritu de Dios mora en mí. Y esto es cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y si yo estoy en Dios, yo tengo que ser luz. Si en esta mañana vino alguien necesitado, al escuchar la exposición de la palabra, el mal va a ser expuesto, le va a traer incomodidad. Pero también la palabra tiene que traer sanidad, te tiene que dar una herramienta de decir, ¿qué hago? ¿Sigo como estoy o busco un cambio? Pero no le crea al gordito fisiculturista que está acá delante, ojo verde. Créale a la palabra de Dios, crea que Dios está hablando y lo trajo porque quiere que usted sea renovado en el espíritu de nuestra mente, que sea transformado su manera de pensar para que usted pueda conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Wow. Pero nosotros prestamos oído a todo lo malo, ¿veo? Nos subimos. Y este chico me decía, y le conté a mi mejor amigo, y mi mejor amigo salió que me dijo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, matémoslo. Matémoslo, dijo. Y yo casi me prendo. ¿Por qué? Porque se sigue escarbando en las mismas errores, en la misma maldición. No puede dar un mal árbol buenos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Yo le decía a Lucas, decía, hijo, si vos te inmiscuís con gente de la facultad, estudiar, terminar, vas a conseguir pareja en la facultad. O de ese entorno, si te juntás con gente que juega al fútbol, o que vas a tener, si te juntás con los chicos de la calle, drogas, las pibas, nadie prejuicia a las personas. Pero es el entorno, vas a conseguirte ese entorno. Y si es un entorno que degrada, te va a degradar tu vida. Si es un entorno que te busca la salud, en el caso del deporte, vas a buscar la salud vos. Y si te juntás con gente de la facultad, vas a buscar ser intelectual. Pero tu entorno marca. Y si tu entorno degrada, te va a degradar. Porque vos estás transitando y dando legalidad a esas personas para que influyan en tu vida. Y lo que hablan, lo que digan, lo que ellos manifiesten va a quedar impregnado en tu mente. Tomá, si no te hace nada. El comentario de los pibes hoy todos fuman. Hoy es normal fumar marihuana, ya es como cigarro, ¿no? Pero no te cuentan toda la película. 7 años de marihuana ahora no son lo mismo que 7 años de consumir marihuana de mi época. Antes era macho y hembra, ahora es hermafrodita. Antes eran 268 químicos, ahora son 5.600 químicos al prender un polvo. Antes no era somnífera, ahora es somnífero. Yo cuando el borracho entra ahí y no le puede invocar, la mente la tiene clara, pero el cuerpo no lo domina. La marihuana es somnífera, ataca los órganos sexuales. 7 años de consumo de marihuana. ¿Por qué los chicos que consumen, la mayoría tienen problemas con el noviazgo? Y hay violencia de género y se golpean. Porque el chico que consume más de 7 años, el amigo no lo responde. Empieza a tener fallas. Y no lo va a contar a su amigo. Y menos ir al médico. Para no ir al médico por ese problema. Entonces, la impotencia lleva a la violencia. Pero nadie te dice eso de la marihuana. No, es hasta el cannabis. Hasta el cannabis. Que vos te frotás y te dice que es medicinal, el olor que irradia es lo mismo que esté fumando alguien al lado mío, y el que está al lado consume más del que fuma. Y eso no te lo dice deformación del útero para las mujeres, embarazo precoz, deformación del bebé, retraso mental, retraso del área cognitiva. Eso no te lo dice. No, pero todo lo fuma. ¿No te dicen que te come la moral? La marihuana te come el lóbulo parental, 1,2 milímetros. Es el órgano que es la moral, que te hace discernir lo bueno y lo malo. La cocaína lo mismo, el alcohol también, y APA, el pecado también. Nos destruye el órgano que tenemos acá en la frente, que es el lóbulo parental, o lóbulo central, 1,2 milímetros, una cosita así, lo estirpa las adicciones, el alcohol, el pecado. ¿Por qué? Porque la moral, que es la moral, tiene la misma definición casi que libertad, la capacidad de tomar
buenas decisiones y discernir el bien y el mal. Cuando las adicciones consumieron esto, nunca le robaron a su mamá, nunca se tomaron la plata de sus hijos, nunca se gastaron con sus amigos la plata de la familia, nunca no pagaron cuenta por consumir, porque no tenemos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y la Biblia dice que llamaremos lo malo bueno y a lo bueno malo. No, pero si está con mi amigo, yo pago, yo esto. La hemos pasado, hermano, porque nuestra moral estaba caída. Le robé a mi mamá, le robamos a mi familia. Me acuerdo cuando vivíamos con Jorge, el pasaje estaba 25 centavos, ¿te acuerdas la suela? Atrás estaba el que no fiaba, ¿te acuerdas que tenía la leche? ¿Cómo era? Ahí el sobre la coyuntural. El que tenía el negocito. En la IPF estaba el que vendía. 65 pesos debíamos con el Miguel al que vendía. Yo tenía vergüenza de pedir 50 centavos de litro de leche fiado para mí. Imagínense cómo estaba mi moral. Debía ya 65 y no podía pedir 50 centavos de leche fiada para alimento de mis hijos. Y ahí fue cuando comencé a ir a la iglesia y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque el único que puede restaurar la moral del hombre es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces necesitamos ser renovados ¿en qué? En nuestra manera de pensar, en nuestra mente. ¿Sí? Para que tomemos y presentemos nuestro cuerpo como sacrificio santo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, vaya conmigo al libro de Corintios. Primera o segunda. Primera de Corintios, capítulo 6, Amén. versículo 12. ¿Lo tiene? Amén. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. El título que lleva dice, glorificar a Dios en ¿qué? En vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo, o sea, glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice el apóstol a los corintios, imagínense que la iglesia de Corintios era una de las iglesias más grandes, la cual Pablo crea junto a la Efesios. Son las iglesias que tenían muchos miembros. Arriba de 4.000, arriba de 6.000, no sé, incalculable. Pero nosotros cuando decimos iglesia, presten atención, cuando decimos iglesia, ¿qué nos imaginamos esto? Bueno, en la época de Pablo no había templo. Se hacían en las casas. Se hacían en las plazas. Imagínense 4.000, 6.000 personas ministrando en las calles, en las plazas. O sea, no es la misma connotación de iglesia ahora que en la época de Pablo. Corintio era una de las iglesias más grandes que Pablo conquistó en su viaje misionero. Ahora Corintio dice que por Dios, por la obra de la exposición de la palabra, de la obra misionera de Pablo, Corintio creció en gran número. Y la Biblia dice que Dios los enriqueció en el conocimiento de la palabra. O sea que era una iglesia que conocía la palabra de Dios y una iglesia que fue grande en sabiduría. Y también dice que muchos dones espirituales se manifestaban. O sea que la iglesia de Corintio conocía la palabra, la gracia de Dios estaba y los milagros ocurrían. Pero tenían problemas. Era una de las iglesias más carnales que había. La primera carta de Corintios se escribe Pablo por un problema de fornicación. La fornicación, el pecado de fornicación, todos los demás pecados actúan del cuerpo para afuera. O sea, todo pecado que yo hago que no sea fornicación o adulterio acciona de afuera del cuerpo del hombre. Pero la fornicación y el adulterio, el pecado dañan al cuerpo. ¿Se entiende? Cuando yo tengo relaciones sexuales ilícitas, yo daño el cuerpo. Y hablamos que esto es de Dios, para Dios, y es la casa de Dios. ¿Se entiende? Y Corintio era una de las iglesias más corruptas. Y el problema que había era que un hijo le engañó a su padre con su madrastra. ¿Se entiende? La primera carta a Corintios, usted lee todos los pasajes de fornicación y fornicación y fornicación y fornicación. El problema mayor de la iglesia de Corintios fue el pecado sexual.
La primera carta se escribe que aquella persona que cometió esas cosas, que lo saquen, que lo expulsen, que ni toquen su ropa, siquiera dice Pablo, ni hablen con él porque está corrupta su mente. Practicó incesto. ¿Qué es incesto? Relaciones de padre e hijo. Y eso es abominación a Dios. Es abominación a Dios como la hechicería y la brujería. Entonces, en la segunda carta, el chico que comete ese error se arrepiente. Se arrepiente de lo que había hecho, desiste de lo que había hecho, pide perdón y habla con Pablo. Pablo lo perdona y la iglesia no lo perdona. Y Pablo escribe la segunda carta para anunciar el Dios de perdón y de oportunidades en la iglesia de Corinto. Pero el eje central es el cuerpo que habla, es el pecado sexual en Corintio. Ahora el pecado sexual nosotros nos habla que daña a la persona en el cuerpo. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Por eso Pablo escribe la carta de Corintios y habla de eso, que debían glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Tenían que honrar a Dios, tenían que darle la gloria a Dios a través de su cuerpo. Amén. Y escribe esto: todas las cosas me son lícitas, o sea, todas las cosas puedo hacerlas. ¿Sí? Todas, no hay nada que no se pueda hacer. Más no todas. ¿Puedo matarlo, Marco? ¿Puedo matarlo? Sí, puede. Gracias, Lore. Pero no me conviene. Porque voy a ser condenado en este mundo y eternamente. O sea, se puede hacer, pero no me conviene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no, me dice, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué estaba diciendo Pablo al Romano? Que nosotros teníamos que ser renovados en nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, o sea, lo bueno y lo malo, Pablo ahora está diciendo que se nos van a presentar un montón de cosas delante de nosotros. Inclusive al pueblo de Dios, cuando salió de la esclavitud, le dijo, he aquí yo he puesto delante de vosotros el camino del bien y el mal, de la vida y de la muerte, vosotros escojáis, dijo el Señor. Nunca Dios lo obligó, sino que el pueblo escogió. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él está explicando esto. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, yo puedo convivir con el mal, pero no voy a ser mal yo. Amén. ¿Escucharon esa pastora? Ahora sé por qué Dios me llevó a la droga, ahora sé por qué entré a la delincuencia, para poder entender a los ladrones y predicarles, para poder entender al adicto, porque si yo no sé de droga, ¿de dónde sacaron esa herejía? Eso es antibíblico. Yo no vi a mi Jesús, cuando murió tenía un ladrón, tenía un asesino. ¿No viste que Jesús en la historia bíblica se convirtió en asesino? Ni se convirtió en ladrón para salvarlo. Él le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando el ladrón se arrepintió. Pero Jesús no se volvió. Nosotros caemos en adicciones, caemos por las consecuencias de nuestras malas decisiones o por influencia de las malas decisiones de nuestros antepasados. ¿Se entiende? Pero nunca nosotros caemos en una situación, hermano, si no fue dada o tomada la decisión por nosotros, ¿sí? O influenciado a tomar esa decisión. Pablo dijo, yo no me voy a dejar dominar, porque él ya conocía la voluntad de Dios y su mente había sido renovada. Su cuerpo, la parte de su cuerpo, su mente había sido renovada. Él sabía lo que era malo y bueno, y yo no me voy a... Pero vení, tomando la mano. Vení, tomándola. No. Libro de Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de qué, sino que nos dio amor, poder y dominio propio. ¿Qué nos dio Dios? Un espíritu de amor, de poder y de qué, de dominio. ¿De qué nos dio Dios? Un espíritu de qué, de amor, de poder y dominio propio. Ahora ya no, pará, tranquilo, ahora habita Dios en mí. Ahora yo sé lo que es bueno, lo que es malo. Yo tomo decisiones sin querer rogarte. Somos amigos, hablamos, te visito, visitame, pero yo no participo. Yo sé lo que me conviene. El Espíritu de Dios
yo que soy el templo, dejé habitar el Espíritu y dejé renovar mi mente y estoy entendiendo la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable para mi vida. El libro de los Salmos dice que la bendición de Dios no acarrea tristeza y ni añade maldición. Cuando Dios bendice, nos produce a bien a nosotros. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dice después más abajo, las viandas para el vientre. Lo que comemos, ¿dónde va? Al vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. ¿Por qué Dios destruye la comida y nuestra pancita? ¿O usted se cree que somos eternos? Cuando usted muera, ¿dónde va el cuerpo? Según la Biblia. A la tierra. La Biblia dice que del polvo salimos, al polvo volveremos. Nuestro cuerpo va a la tierra, los gusanos los comen, lo desintegran, se entra en el estado de putrefacción, se descompone, después los huesos y hasta que quedan polvo. ¿Se cumple la palabra de Dios? Del polvo salimos, al polvo volveremos. ¿Se destruye el cuerpo? Se destruye el vientre. ¿Y lo que había dentro del vientre se destruye o no? Tanto el vientre como la vianda lo va a destruir Dios. Eso es lo que está aclarando el Señor. Pero el cuerpo, dice, como el uno, como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué, dice, para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Para quién es esto? Para el Señor. ¿Por qué dice para el Señor es esto? Porque en esta vida, entienda bien todo, presten atención, en esta vida, la Biblia dice que antes el Espíritu venía y posaba sobre. En el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Cristo, el Espíritu ahora mora en nosotros. El que aceptó a Cristo, y dijo, sí acepto a Cristo, renuncio a mis pecados, creo que Él vino y caminó en la tierra, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, no lo borre nunca más. Esa persona que nació de nuevo tiene el Espíritu de Dios como sello. La palabra de Dios en Efesios 1:13, cuando creíste en las buenas nuevas salvación, este Evangelio Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa o las arras de nuestra salvación. Bien, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Al tener el Espíritu mora en nosotros. Ese Espíritu va a tener un crecimiento en cuanto a la relación conmigo, de acuerdo a lo que dice el apóstol, de presentar nuestra vida en sacrificio santo. Esto va a crecer en relación de acuerdo a que si yo voy encontrando la perfecta y divina voluntad de Dios. Pero si yo no voy siendo renovado en mi manera de pensar, no se produce en mí un arrepentimiento genuino, no voy a conocer a Dios, no voy a entender a Dios, y el Evangelio para mí va a ser locura. Pero cuando yo predispongo mi cuerpo en sacrificio, empiezo a priorizar las cosas malas, extirpándolas, las cosas buenas, oyendo la voz de Dios, hablando a mi espíritu, yo voy a pensar a recibir una transformación. Amén. Una transformación que el apóstol nos habla en esto y dice que este cuerpo es de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque en esta vida el Espíritu habita en nosotros, pero aquel que muere en Cristo dice que este cuerpo va a ser transformado de lo corruptible a lo incorruptible, y este cuerpo volará a una morada eterna. ¿Dónde? En la presencia de Dios. O sea, que en esta tierra, en el escenario de esta tierra, donde hay corrupción, esto es casa, morada, templo del Espíritu Santo. Pero cuando yo no tenga más vida, esto va a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, si yo parto con el Señor en mi corazón. Entonces, el cuerpo, dice, tanto el cuerpo es del Señor y para el Señor. Por eso no se puede fornicar. Amén. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es lo que estaba explicando. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros? Escuchen bien. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, estoy hablando a todos, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo,
¿Sí? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea que es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo, esto de Cristo, esto es de Cristo. ¿Amén? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Sacaré a los hermanos de acá y los uniré a una ramera. ¿Qué dice la palabra? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El principio del matrimonio dejará, dice, padre, madre, y se unirán y serán una sola carne. ¿Cuándo es solo una carne? Cuando tienen intimidad. Porque el fruto del amor es la intimidad, y el fruto de la intimidad es el niño en el vientre de la mujer. Y ahí pasan a ser, se unen los dos cuerpos, pero la maldición de este se junta con la bendición de este. O sea que si yo tengo intimidad con alguien que tiene droga, alcohol, adicciones, violencia, que tiene ocultismo, brujería, todo eso absorbe mi cuerpo, somos una carne. Y el que viene en maldición, adicciones, problemas en lo que te imagines, rechazo, absorbe tu bendición. Entonces yo no puedo unir mi cuerpo con el de una ramera. Yo no puedo unir mi cuerpo con el pecado, porque esto es templo del Espíritu Santo. Esto es templo de Dios, donde Él habita, es morada, es lugar de habitación, porque ya no tendrán necesidad, dice, de que lo enseñe, porque el mismo Espíritu que está en vosotros os enseñará. Sí, el Espíritu que mora en nosotros nos guiará a toda verdad, nos enseñará, nos dirá las grandezas de Dios, nos hará recordar los mandamientos que dejó prescrito Cristo cuando anduvo en el caminar en la tierra, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero de una misma canilla, de una misma fuente, dice la Biblia, no puede salir dos aguas. Y hoy cuando vamos a la ducha, ¿no le pasó que cuando vamos a la ducha, abrimos caliente, sale caliente? Si abrimos fría, sale fría. Pero de una misma no sale los dos. Tenemos que abrir un poquito una. Entonces de una misma fuente no sale agua dulce o agua salada o agua fría o agua caliente. En este cuerpo no puede habitar, no puede estar unido a Cristo y no puede estar unido al pecado. No puede. Y eso es lo que habla Pablo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, de los dos serán una sola carne. Dice el 17, pero el que se une al Señor, ¿qué es? O sea que somos un espíritu con Cristo cuando nos unimos a Él. Huid de la fornicación. Que mire, de los demonios usted ora y clama y reprende. Te va a Satanás. ¿Vieron la película Cuarto de Guerra? Si no la vieron, véanla. Busquen Cuarto de Guerra, véanla. A los demonios se le ora, se lo reprende, se lo echa fuera, se le ordena, como las enfermedades. ¿Sí? Pero el pecado de fornicación, la Biblia lo único que dice es que debemos huir. No te pongo a orar, Señor, dame fuerza para... No, si hay alguien que te va a hacer caer en fornicación, vete, huye. Si estás sintiendo cosas que te va a hacer atentar contra el templo de tu espíritu y no estás casado, huye. La única manera es huir. Salir de sus lugares. Si vos ves que están viendo cosas promiscuas, que están haciendo cosas, huye, escapa. Porque no hay herramienta, no hay clamor, no hay reprensión, ni que le reprenda, te reprendo, diablo, espíritu de sexo, nada. Huye, huye de ese lugar, huye de las pasiones juveniles. Es el consejo que nos da la Biblia.
Amén. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, la Biblia dice que el Señor dijo, rogaré, cuando murió, se glorificó y ascendió a los cielos. Jesús le dice a los discípulos, les dice esta palabra, iré, pero rogaré al Padre para que envíe otro consolador, para que esté con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de nosotros está con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. El que fornica tenga en su intelecto que el Espíritu lo está mirando, lo está observando. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿A dónde nos esconderemos? Dice, si subiere hasta lo más santo, subiera en unas estrellas, aunque fuera lo profundo de la mar, su palabra dice, de allí me asirá su mano, me tomará el Señor, porque no hay lugar donde nos podamos esconder que Dios no nos vea. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su justicia nos va a alcanzar. Y el día que vayamos a presentarnos delante, yo no quiero ir delante del trono de juicio, yo quiero ir al trono blanco, porque al trono blanco van solo los que no son enjuiciados, pero el gran trono es donde van los que van siendo enjuiciados. Y como Dios es justo, va a tener que justificar porque vos te vas a un lugar eterno de condenación. Y Dios dice que la naturaleza hablará. Si vos practicaste fornicación y no te vio nadie, contento a lo mejor, pero va a hablar una piedra, yo te vi. Un pajarito, yo te vi. Una planta va a decir, yo te vi. ¿Por qué? Porque Dios justo y la justicia de Dios nos va a alcanzar, porque Él tiene que justificar que vos vas a entrar en ese lugar justamente condenado. Nada escapa a los ojos de Dios. Por eso los vivos, lo que sean de canchero, lo que esto, que a veces blasfeman contra los hijos de Dios, contra los cristianos, que la iglesia te lava la cabeza, todos estamos en el gran embudo del Señor. Esto es así. Todo hombre y toda mujer en la punta del embudo va a confrontar con Dios, en esta vida o en la otra vida. Dios quiera que toda la humanidad tenga un encuentro con Dios de este lado, porque tener un encuentro de aquel lado es condenación eterna. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Allí, hermanos queridos, no hay descanso. El azufre se derrite a los 700 grados. Ese azufre derretido es el lugar de tormento. El agua ebullece a los 190 grados, calcule. Los sentidos son agudizados. Si yo me quemaba a 10 centímetros de la hornalla, ahora 1000 metros me voy a quemar. Voy a ver, si veo 100, voy a ver más de 10.000. Si escucho a 10 metros, voy a escuchar a 1 kilómetro. Imagínense con los sentidos agudizados caer en ese lugar de tormenta. Nos conviene. ¿Cuánto tiempo viviremos en el escenario de esta tierra? ¿60, 70 años? Se dice por ahí, no fehaciente el dato, que el principio de la eternidad son 100.000 por 100.000 años. El principio de la eternidad, o sea, no tiene fin. Imagínense en ese lugar. Por eso el diablo nos tiene tan entretenido que nosotros destruyamos este cuerpo. Porque Jorge tiene el auto afuera y si viene uno y le rompe los vidrios y le rompe los focos y le pincha la rueda y le mete arena en el motor, dígame si a Jorge no le va a doler. ¿Te va a doler, Jorge, o no? Imagínese a Dios. Si este cuerpo es de Dios y yo lo ando destruyendo con fornicación, adulterio, pornografía, adicciones, alcohol, violencia, ¿cuánto más nos se va a doler el creador de nuestra vida, sí, Señor, cuando nosotros atentamos contra lo que le pertenece a Él? Bendito eres, Padre. ¿O no sabéis que este cuerpo es de Cristo y es para Cristo? Dijo el apóstol. Por eso debemos cuidar el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, no es nuestro esto? El alma es eterna, el alma es
el intelecto, las emociones, los sentimientos y la voluntad es el alma, eso es eterno. El espíritu, que es la vida, vuelve a Dios. Jesús dijo, te encomiendo mi espíritu, el hábito de vida. Génesis dice, cuando Dios creó al hombre, lo tomó, lo formó en el barro, le sopló y le dio hálito de vida, le dio espíritu. Ese espíritu vuelve a Dios porque es de Dios. El alma va a un tormento o va a un descanso eterno, pero el cuerpo desaparece, vuelve. Este cuerpo no es nuestro. Cuando rendamos cuentas a Dios por nuestro cuerpo, debemos ser responsables. Y esta palabra nos golpea todo por igual. No es por el pecado de la fornicación, es por la alimentación, por el cuidado orgánico, hermano, por el estado físico, por los mismos pecados que nosotros podemos hacer contra nuestro cuerpo. Este cuerpo no es nuestro, dice el apóstol, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? El cuerpo y el espíritu es de Dios. El alma depende de nosotros. El alma depende de las decisiones que usted tome. Entonces, hermanos, ¿por qué hablar del cuerpo? Porque son tiempos difíciles. Tanto socialmente, familiarmente, como eclesiásticamente, la Iglesia de Jesucristo. Entramos en un tiempo donde vamos a trabajar a Dios. Porque si creemos que nosotros con actividades, la campaña es un evento que va a hacer la iglesia, esto no es una campaña que va a hacer la iglesia. Evangelismo no es una campaña. Evangelismo, siempre le voy a decir, no es una ocupación. Evangelismo no es una estrategia. Evangelismo nace en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, pero en corazones depositados, en corazones transformados. En corazones que realmente pueden oír la voz de Dios, que han renovado su mente, el espíritu de su mente, y han conocido la buena voluntad de Dios, la perfecta y agradable voluntad de Dios, pero que también han puesto su cuerpo en sacrificio, ¿sí? Como esa ofrenda, como un regalo. Yo cuido mi cuerpo para honrarte, Señor. Yo me despojo de esto que daño mi cuerpo para honrarte, para glorificarte. Aunque el hombre no lo vea, yo me abstengo, yo no tomo, yo no lastimo, yo no daño mi cuerpo, Señor, porque quiero honrar tu nombre, quiero agradarte con esto, Señor. El hombre no lo va a ver, pero yo sé el proceso que estoy pasando. Yo sé lo que me cuesta abstenerme, yo sé lo que cuesta orar, ayunar, leer la palabra, me cuesta horrores, pero lo voy a hacer, Señor, porque voy a presentar mi cuerpo como esa ofrenda, como ese sacrificio. Voy a intentar, Señor, abstenerme de lo malo, Señor, pero que tu Espíritu Santo me ayude, porque tu Espíritu habita en mí, porque te he reconocido, me has sellado y vives en mí y habitas en mí, Señor. Esto es templo, morada, es tu casa, Espíritu Santo. Dame la fuerza, la fortaleza para resistir al diablo, para resistir al pecado, y mi mente pueda ser transformada y pueda hallar la perfecta y divina voluntad de Dios en mi vida, y yo pueda ser transformado. Que nos enseñan, Señor, que debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestro corazón. ¿Vieron esa canción que decía cuando cantábamos en la escuelita? Cuidadito tus ojitos lo que ven. Cuidadito tus manitos lo que hacen. Cuidadito tus piecitos a dónde van. Contala, Fanny. Que hay un Dios de amor que guiándonos está. Cuidadito tus ojitos, tus manitos, tus piecitos, lo que hacen. Porque este cuerpo es de Dios. Amén. Hermanos queridos, una reflexión que el apóstol podemos tener en la iglesia con conocimiento de la palabra. Podemos tener una iglesia que se sanen los enfermos. Pero si no tenemos una iglesia renovada en el espíritu de la mente, que haya experimentado un arrepentimiento genuino, si caminamos en una iglesia que no conoce la perfecta voluntad de Dios,
hermano, no avanzaremos. Bendito eres, Señor. No podemos convivir con Dios y con el diablo. No podemos servir a dos señores. Gracias. ¿Se acuerda cuál fue el primer mensaje que Dios me dio este año al principio? Dios nos va a demandar que nos despojemos de muchas cosas. Este año Dios nos va a demandar priorizar cosas para crecer y avanzar, a despojarnos, Señor. para que podamos realmente caminar en la voluntad agradable de Dios. Hermanos queridos, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Esta palabra, hermano, no exponga la situación que estás, no es para avergonzar, es para exponer la voluntad de Dios, para conocerlo, el corazón de Dios a través de la exposición de la palabra. Y la palabra tiene poder, tiene base en sí misma para transformar tu mente, tu corazón, tu manera de pensar. Dios sabe cómo llegaste a este lugar, Dios sabe tus pensamientos, pero Dios quiso hablarte de que Dios necesita que guarde el cuerpo, que guardemos este cuerpo, el templo de Dios, que lo presentemos como esa ofrenda, como ese sacrificio. Y me encantó la palabra de Dios. Pablo dice, os ruego en la misericordia. Pablo dice, rogar no es pedir por favor, rogar es gritar desde el vientre. Pablo decía, por favor, por favor. Y hoy la palabra nos dice a nosotros, por favor, iglesia de Jesucristo, por el amor de Dios que cayó sobre su vida, que es más grande que todas las miserias que pudieron haber. Por favor, vuelvo a repetir, ruego que presenten vuestros cuerpos como ofrenda, como sacrificio santo, apartado para Dios. Apartemos nuestra vida a Dios para que podamos ser renovados en el entendimiento. Dios te bendiga, iglesia. Yo sé que Dios te trajo para bendecirte, yo sé que Dios te trajo para hablarte, porque en tus manos está la decisión de creerle a Dios y tomar y empezar a cuidar de este cuerpo para que Dios realmente haga cosas buenas en nuestra vida. Oramos. Si hay alguien que no conoce a Dios o no ha hecho la oración de fe, ¿qué es la oración de fe? La oración de fe es reconocer que Dios me habló, reconocer que Dios envió a su Hijo Jesús, que vivió entre nosotros, que murió por nosotros, que resucitó, venció la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo, que resucitó al tercer día, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Si alguien cree esto y nunca ha reconocido, la Biblia dice que el que cree con todo su corazón y confiesa con su boca, este será salvo. Todo aquel que quiere ser partícipe del reino de Dios puede pasar y vamos a orar y vamos a hacer la oración de fe. Amén. Vamos a decirle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar todos juntos. Si repita conmigo. ¿Sí? Y esta oración no es una mera oración de repetitiva, sino tiene que ser un acto de conciencia. Realmente quiero un cambio, realmente quiero que algo pase en mi vida. Señor, no quiero orar y repetir una palabra de cliché para que esto lo vuelva, sino conscientemente en esta mañana diga, Señor, realmente he estado descuidando mi cuerpo, he pecado, he tenido error, perdóname. ¿Oramos? Repita conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he tenido debilidades, he cometido errores y he atentado contra mi cuerpo, templo de tu Santo Espíritu. He pecado y te pido perdón por mis rebeliones. Señor, hoy rompo toda legalidad con el pecado y con el reino de las tinieblas, las ciencias ocultas. En el nombre de Jesús, le doy la legalidad de mi vida a Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más, porque a partir de ahora soy tu hijo. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.